vamos a iniciar aquí un nuevo pequeño proyecto que va a estar centrado principalmente en cómo implementamos pues esas cámaras y esos desplazamientos en juegos 3D con esta perspectiva de tercera persona, ¿no? Entonces, bueno, por un lado nos va a permitir repasar, bueno, pues algunos de estos conceptos o elementos que trabajamos últimamente, como ese nuevo input system o pues esos nodos de animación de tipo Blend Tree, solo que en este caso con animaciones de modelos tridimensionales, y también introduciremos pues un nuevo componente que es el Character Controller, que nos va a permitir desplazar nuestro personaje en este entorno tridimensional pues de forma fácil, ¿no? Sin utilizar un rigid body, ¿vale? Aún así, pues vamos a tener colisiones, ¿no? Y, y además utilizaremos Cinemachine para situar una cámara que nos dé pues esta perspectiva de tercera persona de, bueno, del personaje, del escenario, etcétera. Una vez creado nuestro proyecto, que lógicamente será de tipo 3D, utilizando la plantilla correspondiente, bueno, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a añadir ahí un plano que nos sirva para situar ahí nuestro personaje, ¿no? Que, bueno, pues le podemos cambiar el escalado para hacerlo un poco más grande, ¿no? En esos dos ejes, X y Z. Y vamos con el primero de los retos, que no será otro que, bueno, pues añadir un personaje a la escena, ¿no? Con el que vamos a trabajar. Entonces, nos podemos ir a Mixamo, vamos a descargar ahí cualquier modelo que nos interese, ¿no? En su pose T. Y recordamos, a la hora de hacer la descarga, tenemos que seleccionar pues este tipo de formato de archivo, ¿no? FBX para Unity. Una vez descargado, pues lo arrastraremos a la carpeta del proyecto. Podemos crearnos ahí un subdirectorio que llamamos models, o bueno, un poco organizamos como queramos, y lo añadiremos a la escena. Y finalmente nos vamos a crear un prefab. Pero antes de crearnos este prefab, lo que vamos a hacer es Game Object que tenemos en la escena lo vamos a desconectar de ese modelo que nos descargamos, ¿vale? Es decir, vamos a hacer un unpack, ¿vale? Un desempaquetado, ¿no? Esto lo podemos hacer directamente desde el menú contextual de ese Game Object. Tenemos ahí una opción prefab, una entrada de prefab, y desde ahí pues ese desempaquetado. Bueno, y con esto pues tendríamos ese modelo con el que luego pues le incorporaremos animaciones, etcétera. Nos vamos entonces a la web de Mixamo, a la pestaña de personajes, y ahí seleccionaremos pues alguno que, como decíamos, que nos interese. En mi caso, pues voy a seleccionar este, ¿no? Un poco temática, vamos a decir dragones y mazmorras o algo similar. ¿Vale? Es irrelevante, ¿no? Al final, el modelo que descarguemos. Y pues le damos al botón de descargar. Tenemos especial cuidado de seleccionar este formato de FBX para Unity en pose T y nos lo descargamos. De vuelta en el proyecto, voy a crear aquí una nueva carpeta que le voy a llamar Models. Epa, me comí la M. Bueno, incluso voy a añadir una subcarpeta aquí que le voy a llamar Word, ¿no? Para almacenar ahí, pues este archivo que descargamos, que voy a arrastrar ahí dentro, ese archivo FBX. ¿Dónde estás? Parece que no me lo... Vamos a ver. Ahora parece que sí. Bien, y aquí tengo pues el modelo descargado, ¿no? Podemos ver aquí la previsualización con la geometría del modelo, pero vemos que no tiene las texturas correspondientes. Así que nos vamos ahí a los materiales, le voy a dar ahí, extraer texturas, y las voy a descargar, bueno, pues dentro de una subcarpeta, dentro, bueno, pues del directorio donde tengo el propio modelo, ¿no?
Vale, y ahí ya se ve que ya me las aplicó correctamente. Y ahora lo que voy a hacer es añadir pues este modelo a la escena, ¿no? Y le voy a cambiar pues también el nombre. Le voy a llamar, pues le voy a llamar Ward. Vale, ahí lo tenemos. Y por ejemplo, pues voy a ajustar la posición actual de la cámara, ¿no? La visión actual de la cámara, pues a esta vista que tengo aquí en la escena, ¿vale? Esto lo podemos hacer seleccionando la cámara y pulsando Shift Control F, ¿vale? Aquí lo vemos. Y bueno, pues ya lo tenemos ahí añadido. Por último, lo que nos queda es crearnos un prefab a partir de este GameObject que tenemos aquí, pero antes lo voy a desconectar, ¿no? Desempaquetar. Para ello, con este botón derecho, menú contextual, tengo esta entrada prefab y aquí hacemos un unpack. Vale, entonces vemos cómo pues cambió el icono. Vale, esto no quiere decir que yo pueda eliminar este modelo que tengo aquí, ¿no? Porque al final, pues todo lo que tiene que ver con su rigging, etcétera, pues está definido ahí, ¿vale? Bueno, entonces nos creamos aquí una nueva carpeta para nuestros prefabs y voy a arrastrar el prefab aquí, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto pues tendríamos completado este primer reto. El siguiente reto consistirá en añadir el resto de animaciones que necesitamos para el personaje. En concreto, la de esos estados de idle, de walking y de running, ¿no? Eh, bueno, a la hora de hacer la descarga, vamos a marcar, aparte de, como en el caso anterior, que sea formato FBX para Unity, pues vamos a marcar esa opción que nos permite descargar únicamente lo que es la animación sin el modelo, ¿no? Además, vamos a tener cuidado cuando seleccionemos esas animaciones de marcar la casilla in place para que no se produzca, bueno, pues esa traslación del modelo a la hora de ejecutar esa animación, ¿no? Si no, tendríamos que retocarlo después en Unity. Una vez descargados esas animaciones, pues a partir de ellas crearemos los clips correspondientes, ¿vale? Tendremos también cuidado de activar esa opción de loop time en ellas y finalmente pues añadiremos un nuevo controlador de animaciones para nuestro personaje, a partir del cual gestionaremos pues estos distintos clips. Bueno, pues podéis intentarlo, ya lo hicimos en otras ocasiones y si no, bueno, pues luego lo podéis ver en el vídeo. De vuelta en Mixamo, con nuestro personaje seleccionado, nos vamos a las animaciones. Y entonces, bueno, voy a buscar alguna primero de caminar, por ejemplo. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, Dwarf Walk, a ver qué tal. Bueno, como decíamos, ¿no? Seleccionamos esta casilla de In Place para que no se produzca esa traslación de, pues, del modelo. Vale, pues esta ya me vale como animación de, bueno, pues para lo que es el caminar, ¿no? Vamos a descargar formato FBX para Unity sin lo que es el modelo tridimensional. En principio voy a dejar 30 frames por segundo y le doy a descargar. Vamos a buscar una animación de idle. Bueno, aquí tenemos también grupos de animaciones. Por ejemplo, si buscamos ahí Locomotion, por estas animaciones que vemos aquí, que pues nos aparece ese número en la esquina inferior, 10, 12, 7, etcétera, pues ya incluyen diversas animaciones, ¿no? Son packs de animaciones, bueno, pues con distintas animaciones de idle, de caminar, correr, etcétera, o desplazarse lateralmente. Pero bueno,
este caso yo voy a descargar animaciones individuales, ¿de acuerdo? Aunque podríamos también utilizar esos grupos y luego seleccionar aquellas que nos interesan. Entonces, estábamos buscando una de idle. A ver. Esta no me gusta mucho. A ver esta. Bueno, en principio me voy a quedar con esta. Que tiene, bueno, pues hay un movimiento ligero de cabeza, de tronco. En este caso, como no hay desplazamiento de este modelo, pues no tenemos esa casilla, ¿no? Para marcar. Así que hacemos directamente la descarga. eh, Formato, without skin, vale. Y descargar. Y por último, necesito pues esa animación de correr. Hay aquí un montón. A ver, vamos a buscar de estos. A ver esto. In place. Bueno, esta en principio también me vale. Entonces, en este caso sí que tenemos que marcar esta casilla in place para evitar esa traslación. Descargamos, pues nos mantiene la configuración de antes. Así que le doy ahí y ya tengo descargadas mis animaciones. De vuelta en el proyecto de Unity, voy a crear aquí una nueva carpeta que le voy a llamar Animations. Y ahí dentro me voy a crear otra carpeta para este guardia. Y voy a arrastrar ahí pues esos ficheros descargados, ¿no? Correspondientes a las animaciones. Vale, y en principio aquí tengo las tres. Voy a seleccionar una de ellas, por ejemplo, esta de idle. Vale, tenemos aquí la animación. En principio yo aquí no puedo modificar nada. Lo que voy a hacer es duplicarla, ¿no? Control D. Bien, ahora y cambiarle el nombre. Idle. O mejor, idle. Vale, voy a marcar este load time. Me indica aquí que no tengo ningún modelo para esa previsualización, así que voy a coger directamente mi personaje, le voy a arrastrar aquí, ¿vale? Y ahí debería tener pues la animación, ¿no? Podría verla, sí, sin mayor problema, ¿no? Vale, pues ahora esto que descargamos lo podemos eliminar, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra animación de idle. Ahora deberíamos hacer lo mismo exactamente con esas otras dos animaciones. Me voy a la de caminar, hago un duplicado de esa animación, ¿vale? Ya me cogió el modelo que tenía asignado previamente para esa previsualización. Vamos a darle aquí al play, ¿vale? Y ahí lo vemos perfectamente, ¿no? Correcto. Entonces esto lo puedo eliminar y lo mismo voy a hacer con esta, ¿no? Duplicamos ese clip de animación que tenemos ahí dentro. Esto ya lo puedo eliminar. Le voy a cambiar el nombre. Run. Vamos a comprobar. Vale. Y vemos que nos funciona ese clip perfectamente. Y bueno, como en el caso de idle, vamos a marcar esta opción de loop time, ¿vale?
porque bueno, son animaciones que lógicamente pues van a estar en ejecución continua. Lo último que nos faltaría sería añadir un componente animator a nuestro personaje, ¿vale? Lo vamos a hacer en el prefab. Vamos a añadir aquí un nuevo componente animator, ¿vale? Tendremos que añadir aquí un controlador de animación. Así que dentro de esta misma carpeta donde tenemos, por ejemplo, nuestras animaciones, vamos a crear ahí un animation controller. Vamos a llamarle, por ejemplo, guard anim controller. Y podemos añadir, ¿no? Para hacer una prueba. Aunque luego pues añadiremos, ¿no? ese blend tree con las distintas animaciones. En principio voy a añadir aquí esa de idle para simplemente hacer una comprobación que todo me funciona correctamente. Vale, pues ahora me voy a el GameObject, bueno, al prefab, ¿no? De este personaje, y en el campo del animator vamos a añadirle el controlador de animaciones. Y ahora, en principio, cuando yo ejecute esto, pues se me debería estar ejecutando esa animación de idle. ¿Vale? Y ahí lo vemos, ¿no? Como se está ejecutando perfectamente, sin problema. Bien, pues así tendríamos también finalizada o completada esta segunda tarea o reto, ¿vale? Nuestro siguiente reto va a consistir en añadir, bueno, pues lo que es el soporte para la interacción del usuario, ¿no? Es decir, vamos a añadir controles de movimiento. Así que vamos a crear un nuevo asset de input actions, ¿vale? Es decir, vamos a gestionar estas interacciones con el nuevo input system de Unity, y de momento lo único que vamos a añadir es una acción para, bueno, gestionar el movimiento, ¿no? A través de las teclas WASD o el stick izquierdo de un gamepad, ¿de acuerdo? Y bueno, y opcionalmente, bueno, pues si queréis probar o practicar, podemos implementar una lógica, pero bueno, bastante simple, que nos permita, a partir de esas interacciones del usuario con los controles, desplazar pues este personaje por la escena, ¿vale? Ya digo, algo muy simple, porque luego vamos a utilizar el character controller, ¿no? Para gestionar lo que es el movimiento del personaje. Bueno, pues podéis intentarlo, y si no, luego lo veis en el vídeo. Vamos a crearnos entonces un nuevo asset de input actions, ¿vale? Ya tenemos uno creado por defecto, ¿no? Que nos viene con, bueno, pues esta plantilla, ¿no? De proyecto de Unity, pero bueno, nosotros vamos a empezar con uno vacío, con uno de cero. Le voy a llamar controls, por ejemplo. Bien, entonces vamos a editarlo. Lo primero que vamos a hacer es añadir pues un action map, que le voy a llamar player. Bueno, como solemos hacer habitualmente, ya tenemos aquí una acción que voy a aprovechar. Le voy a llamar move y va a ser de tipo value. Entonces, bueno, voy a aprovechar también este binding para, por ejemplo, conectarlo a lo que es el gamepad, es el left stick, aquí está. Bien, y me voy a crear un nuevo binding de tipo composite para esas teclas WASD, ¿no? Vale, y hacemos pues los mapeos correspondientes. V S y bueno, aquí listen D, correcto. Bueno, luego añadiremos alguna acción más, por ejemplo, que nos permita pues hacer algún otro tipo de acción
con el personaje, ¿vale? En principio pues va a estar en este estado de idle, en el momento en que activemos pues alguno de estos controles va a estar andando, ¿no? Con esa animación de walking que descargamos y bueno, por la acción de, pues por ejemplo, pues de una tecla o de pues algún botón o gatillo del gamepad, pues vamos a hacer que se ponga a correr, pero eso lo añadiremos más tarde. Bueno, entonces en principio, pues esto ya estaría. Voy a grabar y cierro el editor. En principio voy a gestionar esas acciones desde el código. Eh, entonces, bueno, pues voy a activar la generación de esa clase C Sharp, pero antes voy a organizar esto un poco. Voy a crearme ya aquí una carpeta de scripts y aquí me voy a crear una carpeta para lo que sería el player y voy a meter pues este asset que acabamos de crear, ¿vale? Ese asset de input actions y ahora voy a generar la clase, ¿vale? Así ya automáticamente me coge toda esa ruta para no tener que escribirla yo ahí, aplico y ya tengo ahí creada pues esa nueva clase, ¿vale? A partir pues de este mapa de acciones. Lo que voy a crear ahora es una clase, bueno, pues que me actúe un poco de intermediario entre este mapa de acciones, ¿no? Que al final, bueno, pues está representado por esta clase controls. Es decir, que se encargue de instanciar un nuevo objeto controls y, bueno, pues reciba las distintas interacciones del usuario y luego a partir de ahí se puedan propagar a otros objetos, como en este caso el personaje, ¿no? Que se puedan leer a partir de ahí. Bien, entonces me voy a crear aquí un nuevo script que le voy a llamar player input. Y vamos a editarlo. Entonces, como decía, esta clase es la que va a instanciar un objeto de esa clase controls, que es la que se genera a partir del input actions, ¿no? Y es aquí donde vamos a recibir toda la interacción del usuario. Vale, entonces, bueno, todo esto me sobra. Y lógicamente, yo aquí lo que tendré que tener, pues será, pues, epa, esto, ¿no? Una variable, bueno, que voy a llamar controls, que, como ya vimos en otras ocasiones, pues la vamos a instanciar en este método awake. Y tendremos que habilitar y deshabilitar en esos métodos onEnable y onDisable. Respecto a esa acción move que tenemos ahí definida, que es de tipo value y que en principio lo que me va a devolver es un vector 2, bueno, vamos a verificarlo, ¿vale? Porque no recuerdo ahora haber establecido ese tipo. A ver si es que se me pasó. Move, attempt value, control type, efectivamente, ¿no? No lo había establecido aquí. Vale, ahora esto ya debería estar. Bueno, pues como decíamos, esa acción move, yo lo que voy a recibir en el código es un vector 2, ya lo sabemos, ¿no? De otros ejemplos, en el que, bueno, pues tendré ahí en esos dos ejes la acción que haya realizado el usuario, ¿no? En función de las teclas que haya pulsado, cómo haya movido esa palanca. Bueno, entonces lo que nosotros queremos es definir dentro de esta clase player input pues una variable donde recojamos ese valor, ese vector 2 y que además lo podamos publicar fácilmente a, bueno, pues a otros objetos, a otros GameObjects, a otros scripts que tengamos también en, bueno, pues en nuestro proyecto. Vale, así que lo que voy a hacer, en vez de definirlo como una variable privada, lo voy a definir como una variable pública, pero voy a restringir lo que es la modificación, ¿no? Es decir, vamos a crear una variable que voy a llamar movement, que va a tener acceso público para get, pero
le voy a poner acceso privado para set, de forma que no se pueda modificar desde fuera de este script. Pero cualquier otro script va a poder consultar, ¿vale? El estado, el valor de esa variable. Bueno, y lo que nos faltará será mapear la interacción del usuario sobre esta variable que acabamos de crear, ¿vale? Entonces, eh, en update, bueno, voy a hacer una llamada a un método que voy a llamar readInput y ahí es donde voy a pasar el valor que recibo de ese asset, de ese input actions, ¿vale? Leemos esa acción de move y almacenamos ese vector 2, el valor correspondiente, bueno, pues en esta variable con ese acceso público para lectura. Vamos a crear ahora un script que nos permita desplazar a este personaje. Ya digo, ahora en principio pues de manera así bastante simple voy a llamar pues por ejemplo player movement. Bien, y vamos a editarlo. Bueno, entonces lógicamente aquí vamos a tener una referencia a ese player input, ¿vale? Bueno, pues que tendremos asociado a ese GameObject del personaje que vamos a inicializar pues, en el start, como hacemos habitualmente. Y dentro del método update lo que voy a es a invocar a un método que en principio voy a llamar move, donde voy a añadir pues la lógica de movimiento del personaje, ¿no? Entonces ahora a ver, de manera bastante simple, bueno, obtenemos cuál es la acción del usuario, ¿no? Es decir, teníamos ahí mapeada en player input esa acción move, ese vector 2 en esta variable movement que estamos leyendo ahora desde este otro script y pues la vamos a utilizar pues para hacer esa bueno, traslación modificando la posición de nuestro GameObject bueno, pues en la dirección que nos establece esa variable movement, ¿no? Multiplicado por el delta time. Vale, en principio esto nos debería funcionar. Bueno, vamos a volver al editor y tendremos que asignarle pues esos dos scripts que acabamos de crear al prefab, ¿no? Vamos a hacerlo directamente ya en el prefab. Vamos a asignarle el player input que mapea lo que es esos controles y este player movement donde vamos a tener la lógica de movimiento del personaje. Vale, pues vamos a probarlo. Bueno, movimiento un poco extraño, ¿no? Bien, eso es porque se me está moviendo en dos ejes, pero hay un eje que está colocado de manera incorrecta, ¿no? Eso es por fiarme de ese código que me añade ahí el copilot. Bueno, vamos a cambiarlo. Lógicamente, este movimiento tendría que ser en el eje Z. A ver. Bueno, y ahora sí, ¿no? Ahí tenemos ese personaje moviéndose. De acuerdo. Y bueno, podríamos hacer una prueba con
el gamepad, a ver si lo conecto aquí un instante. Vale, ahí está, ¿no? Bueno, esto va así a saltos un poco extraño, pero bueno, da igual, ¿vale? Esto es simplemente para hacer ahora una prueba rápida. Bueno, pues con esto tendríamos completado este tercer reto. Lo que vamos a hacer ahora es dotar a nuestro personaje de un componente que proporciona Unity que se llama Character Controller, ¿no? Que, bueno, pues está especialmente indicado para la gestión del movimiento de pues, estos Game Objects en entornos tridimensionales, ¿vale? Es para proyectos 3D. Y bueno, en principio, pues nos proporciona pues, un sistema más o menos fácil, ¿no? Para gestionar el movimiento del personaje, básicamente hacer traslaciones del mismo, sin usar un motor de física, ¿vale? No vamos a estar dependientes de un motor de física, ni este Game Object va a necesitar un rigid body. De hecho, bueno, el Character Controller se va a encargar de gestionar, detectar las colisiones con los distintos objetos de la escena, ¿no? Porque bueno, si no tampoco nos sería de demasiada ayuda si tuviéramos que implementar nosotros la lógica correspondiente a la detección de esas colisiones. Es decir, al final no vamos a depender de un motor de física para lo que es bueno, pues los movimientos de ese personaje y su interacción con la escena, con sus desventajas y sus ventajas, ¿no? Al final es un sistema pues simple, que nos puede venir bien en determinadas situaciones, pero a veces también nos interesa que esas físicas, sobre todo según el tipo de colisiones que tenga que recibir el mismo, pues estén implementadas ya, ¿no? Por ejemplo, otra de las desventajas es que tendremos que implementar directamente nosotros pues las lógicas asociadas a, pues, a los saltos, a la gravedad, ¿no? Que actúe sobre el personaje. Bueno, esto ya lo veremos. Vale, pero bueno, en principio ya digo, es un componente que no sobrecarga el sistema, ¿vale? Que no depende del motor de física y pues nos incluye pues esa detección de colisiones. Nos vamos entonces a nuestro prefab y vamos a añadir ese componente Character Controller. Bueno, y tiene aquí pues una serie de opciones, ¿no? De personalización. Bueno, lo primero que deberíamos ajustar es esta especie de collider que tenemos aquí, que es a través del cual se van a detectar las colisiones con el entorno. Entonces está pues aquí definida su altura y está aquí definido el centro del mismo, ¿no? Entonces vamos a subirlo en ese eje Y. Vamos a ponerlo, pues si tiene una altura de 2 metros, vamos a ponerlo en la mitad, ¿no? Es decir, lo voy a subir 1 metro. Bueno, parece que se me queda un poco corto, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más grande. 2,1. Va, por ahí, más o menos, ¿no? Y vamos a centrarlo 1,05. Vale, así parece que se me queda bien. Bueno, bastante bien. Vamos a ajustar también el radio de ese collider, ¿no? Que vemos que, bueno, pues nos sobra bastante. Entonces le voy a dar, por ejemplo, 0,0 ¿qué? 0,3 o un poquito más, 0,35. Bueno, esto siempre lo podemos retocar después, ¿no? En función de cómo veamos el comportamiento del personaje, ¿no? Con el entorno, la interacción con el entorno. Bueno, otro parámetro que deberíamos tocar, ¿no? Ahora que cambiamos el radio, es este parámetro que se denomina skin width, que, bueno, pues es un parámetro, digamos, que de ajuste fino de las colisiones, ¿no? Que utiliza ese character controller, y hay una recomendación de Unity de que sea el 10% del radio. Así que pues
lo voy a dejar en 0,035. Te digo, ese valor del skin width, bueno, pues se utiliza o se ajusta un poco para evitar atascos en colisiones, ¿no? Es decir, de alguna manera mejora la estabilidad del movimiento y suaviza la respuesta a las colisiones. Y ya digo, en principio la recomendación es de ese 10%, ¿no? Pero bueno, lo podemos ajustar. Si es un valor demasiado pequeño, podría hacer que nuestro personaje se quedara atascado en esas colisiones. Y si es demasiado grande, pues igual tenemos estos glitches, ¿no? Cuando atravesamos superficies del entorno, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues juega ahí un poco, pero ya digo, ¿no? En principio debería estar sobre ese 10%. Otro parámetro que tenemos aquí es este min move distance, que establece cuál es el valor mínimo para que actúe pues la lógica de detección de colisiones que tiene implementada este componente, ¿no? Este character controller. Entonces, pues lógicamente se establece a un valor pues bastante bajo, ¿no? De hecho, bueno, pues podríamos dejarlo en cero, pero bueno, y si no, se establece a esos valores muy bajos, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en cero. Y bueno, y algún otro parámetro que tenemos aquí, pues tiene que ver con el límite de pendiente que va a ser capaz de superar el personaje cuando lo movamos, ¿vale? Entonces, en principio, pues sería capaz de subir sobre pendientes de 45 grados, ¿no? Con ese ángulo de 45 grados. Más allá de ese valor, ¿no? Es decir, pendientes más verticales que esos 45 grados, pues no se desplazaría. ¿De acuerdo? Pues actuarían como si fuera una pared. Y este step offset pues viene siendo un poco lo mismo, lo que pasa que establece lo que es el umbral de los escalones. ¿Vale? Entonces, cualquier escalón que se encuentre por debajo de esta altura de 0,3, pues lo va a superar. Y pues si está a un valor mayor de ese 0,3, de ese umbral que establecemos ahí, pues también pues va a ser para él como una pared y no lo va a atravesar, ¿vale? O no lo va a superar, no se va a montar encima. Vale, bueno, luego jugaremos con esto. Pero bueno, en principio podemos dejar esos valores. Y con esto pues tendríamos configurado este componente, Character Controller. Vamos a ver ahora cómo, pues desde el código, lo vamos a utilizar para mover nuestro personaje. Entonces, lo que vamos a hacer es editar este script que llamamos Player Movement, ¿vale? Y vamos a crearnos, pues aquí, lógicamente, una referencia a ese Character Controller que vamos a instanciar en el Start. Vamos a definir también un campo serializado a través del cual pues vamos a ajustar lo que va a ser la velocidad, ¿no? de desplazamiento, ¿no? Voy a llamarle move speed. Bueno, luego la setearé desde el editor. Y ahora para lo que es la traslación de ese GameObject, pues vamos a utilizar un método, el método move, que nos proporciona Character Controller. Bueno, en realidad vamos a hacer traslación y vamos a hacer rotación para que ese GameObject nos quede rotado, girado en la dirección de movimiento, ¿vale? Bueno, de hecho, a este método le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar Move and Rotate. Bien, entonces, ya digo, ¿no? Nosotros aquí vamos a utilizar ese método move, ¿vale? Y tenemos que pasarle un vector 3. Bueno, en vez de hacerlo aquí, vamos a crearnos, bueno, de hecho, podría aprovechar esto. Movement. Esto me lo voy a sacar de aquí. Movement.
Vale, es decir, nos construimos un vector 3 a partir de, bueno, pues esos valores de ese value, de ese vector 2, ¿no? Que obtenemos a partir de la interacción del usuario en esos dos ejes, x, y, ¿vale? Eh, y, bueno, pues lo utilizamos como dirección de movimiento en la llamada a este método que hace la traslación utilizando ese character controller. ¿De acuerdo? Lógicamente, pues aplicaremos el delta time, ¿vale? Para pues, mantener bueno, pues la homogeneidad, ¿no? Con diferentes sistemas con distintas tasas de refresco. Bueno, vamos a ordenar esto un poco. Esto será nuestra dirección de movimiento. Este va a ser, pues, lógicamente no es la rotación, ¿no? Es la traslación horizontal del jugador. Y vamos a añadir también la rotación del jugador. Bueno, no lo vamos a hacer así. Para hacer la rotación, básicamente lo que nosotros queremos es que ese GameObject quede orientado hacia la dirección de movimiento que ya tenemos aquí, ¿no? Esta variable, movement, en realidad lo que tenemos ahí es la dirección en la que nos estamos moviendo. Vale, pues queremos que nuestro personaje se quede orientado hacia esa dirección. Bien, entonces lo que vamos es a modificar directamente la rotación, ¿vale? El componente de rotación bueno, pues del propio GameObject, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pasarle aquí? Pues le tenemos que pasar un quaternion, ¿vale? En el que está especificada esa rotación. Bueno, un quaternion, si no sabéis lo que es, básicamente lo que define es un eje de rotación y un ángulo de rotación alrededor de ese eje. Bien, entonces, ¿de dónde sacamos nosotros ese quaternion? Bueno, pues ya tenemos una función, ¿vale? En la clase de utilidad que nos proporciona Unity, que se llama quaternion, que se llama lookRotation. Entonces, a partir de una dirección pues en el sistema de coordenadas global, ya nos puede generar el quaternion correspondiente, ¿vale? Con ese eje y esa dirección de rotación. Así que directamente ya se lo pasamos a este componente rotation del transform del objeto. Y con esto, bueno, pues debería ser suficiente. En principio, estos cálculos que pueden ser más o menos intensos, ¿vale? Queremos evitarlos si pues realmente no hay ningún movimiento, es decir, si pues ese jugador está estático o lo que sea, pues no queremos hacer esos cálculos. Vale, bueno, pues eso lo podemos evitar fácilmente añadiendo pues ese condicional, ¿no? Que si ese vector 3 pues es distinto de pues, un vector con componentes 0, aplicaremos la rotación. Es decir, si hay algún movimiento en alguno de los ejes, aplicaremos la rotación y si no, no. Bueno, pues vamos a probar esto si nos funciona. Vamos a darle un valor a, bueno, pues a esa velocidad de traslación. Bueno, vamos a darle, no sé, un valor en principio pequeño, a ver qué tal. Si no lo cambiamos y ejecutamos. ¿Vale? Y ahí vemos cómo se desplaza, ¿vale? En las distintas direcciones y cómo siempre se orienta en la dirección de desplazamiento. Vale. Voy a probar con el gamepad, a ver. Y ahí está también, ¿no? Correcto. Lógicamente, aquí como le estoy pasando, ¿no? En la interacción con el joystick, pues se pasan valores continuos en ese rango, ¿no? De -1 a 1, pues ahí el movimiento es más suave, ¿no? Pero bueno, esto luego lo corregiremos, ¿no? Para que no haga esos saltos, ¿vale? Y luego también tenemos que incluir las animaciones, etcétera. Así que todo eso irá cambiando.
Pero bueno, en principio, esto correcto. Comentábamos que ese character controller tenía aquí unos parámetros en los que se establecían pues los límites para las pendientes y para los escalones, ¿no? Que en principio, bueno, pues tienen esos valores por defecto que no tocamos, ¿no? Con 45 grados para las pendientes y ese offset, eh, esa altura, ¿no? Para los peldaños de 0,3. Bueno, pues vamos a probar esto. Lo que voy es añadir aquí un nuevo objeto de tipo cubo. Bueno, pues para hacer unos de esos peldaños, ¿vale? Voy a hacerlo un poco más grande. 2 y 2 y le voy a dar una altura en principio de 0,25 y esto será 0,125, ¿no? Lo vamos a situar, bueno, un poco más para allá y me voy a crear otro. Por ejemplo, así, ¿no? Bueno, de hecho, esto tendría que ser 0,75. Bueno, da igual, que es para hacer una prueba. Y voy a añadir, bueno, estos me los voy a llevar un poco más para acá. Bueno, este también. Y voy a añadir otro cubo. También vamos a escalarlo. Dos, no, un poco más grande en este caso. 4, 4, 0, 2. Y aquí lo vamos a girar. En principio, pues eso, unos 40 grados. A ver cómo nos funciona esto. Vale. Entonces tenemos ahí esta rampa, ¿vale? Bueno, bastante empinada. Y aquí estos dos escalones. Bueno, vamos a ejecutar. Bueno, vemos cómo se me están detectando ahí esas colisiones, ¿no? Es decir, cuando yo, eh, bueno, contacto, ¿no? Con el lateral, ¿vale? Por ejemplo, de este escalón más alto, ¿no? O el lateral de esa rampa, pues no lo puedo atravesar, ¿no? Y bueno, pues en este caso, o este primer escalón, si vengo por el lateral, como está por debajo de ese umbral que tenemos establecido ahí, podemos subirlos sin problema, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí vamos a ver un efecto un tanto extraño. Es decir, yo cuando abandono esos peldaños vemos cómo nos quedamos ahí flotando en el aire. ¿Esto a qué es debido? Bueno, pues a que no estamos utilizando el motor de física de Unity. ¿De acuerdo? El Character Controller no utiliza ese motor de física. De hecho, no tenemos ni Rigid Body. Eh, Así que bueno, para solucionar esto, que luego que lo haremos a continuación, simplemente tenemos que implementar nosotros esa lógica correspondiente a la gravedad, ¿vale? Que se hace, bueno, pues de forma bastante sencilla. Vamos a ver qué pasa con esta rampa, si la podemos subir. Y en principio sí, ¿no? Como es una pendiente inferior a esos 45 grados que tenemos ahí establecidos, pues la podemos subir perfectamente, solo que nos quedamos ahí volando. Bueno, vamos a modificar un poco pues estos objetos, por ejemplo, pues la rampa, en lo que es la rotación, que ahora mismo es de menos 40 grados, voy a aumentar esa pendiente por encima de los 45, ¿vale? Por ejemplo, ahí, ¿no? Son casi 46, menos 45,9. Y aquí, pues simplemente voy a subir ligeramente, o no, puedo hacer este, vamos a hacerlo que era, bueno, no sé cuánto tenía el límite, creo que eran 0,3,
¿sí? Bueno, pues vamos a hacerlo un pelín más alto eh, para no ajustar tanto, ¿no? Le voy a poner de 0,35, ¿vale? Y pues aquí el centro pues va a estar, bueno, 0,2 no, mejor un número par, ¿no? Así, bien. Una altura de 0,4, ¿vale? Este primer escalón y esto con, ya digo, esa pendiente de casi 46 grados, ¿no? Y en principio, bueno, pues no debería subírseme aquí encima ni subir esa pendiente. Bueno, probamos. Y, vale, eso no lo puede subir. La pendiente tampoco, ¿no? Si nos venimos, pues, por ejemplo, ahora y cambiamos en tiempo de ejecución, pues esto a 0,5, pues debería ser capaz de subirse ahí encima, ¿vale? Ahí, efectivamente. Bueno, pues nuestro siguiente reto va a consistir precisamente en añadir esa fuerza de gravedad al personaje. Es decir, lo que tenemos que hacer es añadir una traslación vertical, ¿no? Igual que tenemos esa traslación que estamos añadiéndole, bueno, pues a través del carácter controller en esos dos ejes, X y Z, pues ahora tendríamos que hacerlo en el eje Y, ¿vale? Y podemos detectar si el personaje se encuentra actualmente tocando el suelo o no a través de una propiedad del propio carácter controller que se llama isGrounded, ¿vale? Es un booleano que nos devuelve, pues eso, verdadero o falso en función de si estamos sobre el suelo o no. Bueno, pues es una implementación muy sencilla, podéis tratar de hacerlo y si no, pues lo comprobáis en el vídeo. Para resolver esta cuestión de la gravedad nos vamos a ir a nuestro script donde gestionamos el movimiento, este player movement. Entonces, bueno, pues igual que añadimos esa traslación horizontal del jugador, lo que vamos es añadir ahora, bueno, pues esa traslación vertical, ¿no? Entonces, casi, vamos a ver. Como decíamos, tenemos ahí un parámetro, ¿vale? Esa propiedad isGrounded del carácter controller que me dice si estoy tocando o no el suelo, ¿vale? Entonces, en caso de que no lo esté, por eso estamos negando, ahí lo que quiero es hacer bueno, pues un desplazamiento, una traslación similar a esta, solo que en dirección vertical hacia abajo. Vale, voy a crearme aquí un campo serializado, serialized field, que voy a llamar gravity, voy a establecer a un valor, bueno, de 981 en punto flotante. Vale, bueno, pues el valor de la aceleración gravitatoria, ¿no? Pero bueno, lo ponemos ahí como un campo serializado precisamente para poder editarlo y ajustarlo según nuestras preferencias, ¿no? Esto no se trata de hacer aquí, pues, física real. Y entonces lo que voy a hacer aquí es desplazarme en la dirección vertical, ¿vale? Aplicando, bueno, pues esa gravedad que tenemos ahí o que acabamos de definir y pues lógicamente multiplicándolo por el delta time, ¿no? El transcurso de tiempo entre este frame y el anterior. Y bueno, y en principio con esto debería estar solucionado. Vamos a comprobarlo. Bueno, antes vamos a ajustar estos objetos de forma que los pueda superar. Por ejemplo, pues esto vamos a poner la pendiente más pequeña de 30 y pues este que estaba así bastante alto, vamos a dejarlo como estaba, 0,2, bueno, una cosa así, ¿no? Da igual, es para hacer una pequeña prueba o era un poquito más, 0,25, no sé, da lo mismo. Incluso vamos a bajarlo un pelín, así, y bueno, y vamos a ejecutar. Bueno, pues en principio ahí nos podemos subir a esos escalones y vemos cómo se cae, ¿vale? Es decir, no se planta directamente en el suelo, ¿no?
no lo trasladamos a donde se encuentra el suelo, sino que lo que hacemos es que, pues que se caiga, ¿vale? Bien, pues con esto tenemos solucionado este pequeño problemilla. Pues siguiente reto, bueno, un poco con objeto de practicar con este Blend Tree que vimos recientemente. Vamos a añadir la animación de Walk a este personaje, la de caminar, pero utilizando un Blend Tree, de forma que conectemos esa animación de idle y esa animación de walk, ¿vale? Van a ser los dos estados en principio que vamos a tener en ese Blend Tree. Luego veremos cómo añadir pues esa animación de correr, ¿vale? Pero en principio vamos a utilizar estas dos. Entonces, en este caso, el tipo de árbol va a ser de tipo 1D y vamos a tener un único parámetro que le podemos dar, por ejemplo, ese nombre, move speed, y que va a ser el que nos permita estar en un estado o en otro, en una animación o en otra, ¿no? Pues por ejemplo, pues para un valor 0 estaremos en idle y a medida que nos movamos a 1, pues entraremos en ese estado de walk. Y luego pues tendremos que añadir la lógica pues a nuestros scripts para que se active la animación correspondiente en función de si nos estamos moviendo o no. Bueno, en lugar de utilizar pues el método setFloat que venimos utilizando hasta ahora, donde le pasamos el parámetro del animator correspondiente y el valor que queremos que tenga, ¿vale? 0, 1, 0,5 o el valor que sea, vamos a utilizar, o bueno, podéis intentar utilizar este método, yo lo haré luego en la solución, para que haga, digamos, una transición más suave, ¿no? En realidad hace una interpolación, ¿vale? Bueno, pues para ese parámetro del valor destino que queremos establecer, 0 o 1 o el que sea, y lo va a hacer en un tiempo determinado, ¿no? Esto, bueno, lógicamente va a ser un valor pequeño. Queremos que las transiciones entre las animaciones tampoco se eternicen, ¿no? Pues puede ser 0,2 o 0,15. Bueno, podéis hacer ahí vuestros experimentos. Y le vamos a pasar ahí un delta time, ¿vale? Entonces, en sucesivos instantes, pues se irá aproximándose del valor actual que tenga ese parámetro a ese valor objetivo que queremos establecer, y con lo cual haremos, digamos, una transición más suave en ese parámetro, ¿no? En realidad es como si estuviéramos moviéndonos, el mismo efecto que conseguimos cuando movemos ese slider, ¿vale? Del parámetro correspondiente en el Blend Tree, ¿no? Y lo hacemos de forma visual y movemos ese slider, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más lento queramos que sea ese movimiento, ese desplazamiento, ¿no? De ese slider, ¿no? Para llegar de un valor a otro, bueno, pues tendremos un valor más grande, o introduciremos un valor más grande aquí en este dump time. Y si queremos que sea más rápido, pues lógicamente más bajo. Bueno, pues podéis intentarlo y luego, bueno, pues podéis comparar con lo que hago yo en el vídeo. Entonces nos vamos aquí al animator, ¿vale? Y lo primero que voy a hacer es eliminarme ese estado con esa animación de idle, porque lo que quiero aquí es un Blend Tree en el que voy a tener pues esas diferentes animaciones, ¿no? Esos diferentes estados de movimiento del personaje. Bueno, voy a cambiarle, por ejemplo, el nombre, le voy a llamar Movement y... no me lo cambió. No sé. Ah, sí, ahora aparece ahí cambiado. Bueno, como decíamos, el tipo de árbol, en este caso, pues va a ser 1D y voy a tener aquí un parámetro, ¿vale? Que le voy a llamar Move Speed. Y voy a tener aquí dos estados, ¿no? Ahora mismo vamos a tener ahí, a ver, muévete. Dos estados, la lista en principio está vacía. Vamos a crear dos motion field y en el primero de ellos voy a añadir
de mis animaciones ese clip de idle y en el segundo el de walk, ¿vale? Y bueno, pues esos valores umbrales estarán, bueno, en principio se me habrán asignado 0 para idle, 1 para walk, de forma que cuando esta variable move speed, ¿no? Vamos a así traernos esto por aquí para poder verlo, ¿vale? Entonces le doy aquí al play, ¿no? Vemos cómo está en este estado de idle. A medida que yo vaya desplazando este slider, con lo cual voy incrementando el valor de ese parámetro move speed, pues me iré moviendo hacia la animación de caminar, ¿vale? Ahí. Bueno, y esto es lo que os decía con ese dump time, ¿vale? Si hacemos ese cambio del parámetro utilizando pues esa variante de set float que me permite establecer pues ese dump time, ¿no? Entonces, en principio, supongamos que estoy en 0, el jugador empieza a moverse, con lo cual quiero establecer ese valor de 1. Si yo pongo un valor relativamente de alto de time, lo que estaría consiguiendo es que ese cambio del 0 a 1 fuera más o menos lento, ¿no? Y vería ahí pues una transición, ¿vale? Más o menos suave entre esas dos animaciones, ¿no? No haría esto, pasar de andar, parado, ¿no? Si yo estoy simplemente haciendo un set float y lo pongo a 0, a 1, a 0, a 1, ¿vale? De esta manera, pues hacemos esa interpolación durante cierta cantidad de tiempo y bueno, pues tenemos ahí esos cambios más suaves, ¿no? Bueno, ya tenemos configurado entonces nuestro animator para esas dos animaciones. Lo que vamos a hacer ahora es desde el código, pues que se nos active la animación correspondiente. Es decir, desde el código básicamente lo que vamos a hacer es modificar el valor de este parámetro moveSpeed. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a editar entonces Player Movement y bueno, pues lo primero será añadirme una referencia a ese componente animator. Vale. Bien, que obtenemos aquí pues la referencia correspondiente en el start. Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues por ejemplo, ¿dónde lo vamos a hacer? Bueno, pues voy a crearme otro método para no mezclar, ¿no? Lo que es pues la lógica relativa a, pues, a esa traslación, rotación del propio GameObject con lo que son sus animaciones, ¿no? Entonces lo voy a llamar, por ejemplo, setAnimation. Bueno, ¿qué me hiciste? SetAnimation. Así. Vale, y a ver, bueno, vamos a ver qué es lo que queremos hacer aquí. Bueno, en principio, sí. Bueno, esto está mejor. Si hay movimiento, ¿vale? Es decir, si esta vector 2 que me devuelve el player input, ¿no? Que está pues mapeando la entrada del usuario, ¿no? Las acciones del usuario es distinto de 0, con lo cual pues me estoy desplazando a una dirección, ¿no? Me da igual la que sea, lo único que quiero es activar esa animación de andar, pues lo que voy es a través del animator invocar este método setFloat, donde lo que vamos es a cambiar ese parámetro que creo que le llamamos moveSpeed. Bueno, a ver si acierto. Quiero establecer como valor final, valor target 1. Voy a pasar ahora aquí este valor de dump time, ¿de acuerdo? Bueno, pues en principio voy a ponerle ahí un valor, pues no sé, 0.15 o 0.2 y un delta time, ¿de acuerdo? Y en caso de que no nos estemos moviendo, pues lo que voy a hacer, digamos, el proceso inverso, ¿no? Que es moverme hacia el valor de 0, ¿no? Mover esta variable, este parámetro que controla cuál es la animación que se está visualizando,
¿vale? Ponerla 0. Y en este caso, ponerla 1. Bueno, y en principio debería estar. Vamos a comprobarlo. Vamos a ejecutar. Bueno, y ahí vemos cómo se lanza pues esa animación, ¿no? Vale. Y ahora, pues lógicamente, cuando no hay movimiento, vemos cómo está en ese estado de idle, ¿no? Vamos a ver cómo añadir esa animación que nos falta, esa animación de correr. Entonces me voy aquí a mi Blend Tree y vamos a añadir aquí otro nuevo campo, otro nuevo Motion Fill para esa otra animación. Vale. Y voy a añadir ahí la animación de correr. Entonces digamos que lo que quiero es, yo cuando esta variable esté en 0, cuando estoy estático, voy a estar en ese estado de idle. Cuando estoy en el valor máximo, vamos a decir 1, voy a estar en esa animación de correr. Y cuando estoy pues en un valor entre 0 y 0,5, 0,4 o 0,3, ¿no? En unos esos primeros valores del rango, voy a estar en el estado de andar, ¿vale? Y bueno, en principio son los valores aquí que tengo asignados para estos umbrales. ¿De acuerdo? Pues tengo el estado de idle en 0, el de andar en 0,5, el de correr en 1. ¿De acuerdo? No tendría por qué ser así, igual lo tenemos que ajustar, pero bueno, en este caso pues me coincidió perfectamente, ¿vale? No tengo que modificar nada. Y vamos a hacer aquí una prueba, ¿no? De lo que estábamos diciendo. Entonces, en principio, este parámetro está en 0, con lo cual pues estoy en ese estado de idle, ¿no? De espera. A medida que esto vaya creciendo, me voy acercando, ¿no? Me voy cambiando a ese estado de andar, ¿vale? ¿No? Y a medida que vaya sobrepasando ese 0,5 y me vaya acercando al 1, pues iré pasando a esa animación de correr, ¿no? Y en el sentido inverso, pues irá pasando lo mismo, ¿no? Y vemos cómo hay, en función de, bueno, del desplazamiento de este parámetro, cómo podemos pasar entre esas distintas animaciones y de una forma bastante suave, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo vamos a disparar este estado de correr en nuestro proyecto? Bueno, pues vamos a añadir un botón a ese mapa de acciones, ¿no? Es decir, vamos a añadir una nueva acción que va a ser la de correr y que va a estar enlazada pues a, por ejemplo, una tecla Shift de nuestro teclado o a uno de los botones de nuestro gamepad. Yo voy a utilizar, por ejemplo, pues el trigger derecho, ¿no? Pero bueno, podéis utilizar lo que os dé la gana. Entonces, vamos a ello. Vamos a modificar ese, bueno, asset de input actions. Entonces creamos esa nueva acción que le vamos a llamar, por ejemplo, run. Va a ser de tipo botón, ¿vale? Y bueno, pues aquí ya tendremos asignado un binding. Bueno, no lo tenemos asignado, tenemos creado ese binding vacío que, como decía, voy a asignarlo a las teclas de Shift y me voy a crear otro para asignar binding al gamepad y al trigger derecho. Este, ¿no? Vale, gatillo derecho. Grabo y en principio pues ya tengo modificado lo que es el asset.
Lo que tendré que modificar ahora es esa clase playerInput, donde estoy pues mapeando esas interacciones del usuario, ¿no? Donde estamos instanciando es bueno, un objeto de la clase controls, que es la clase que se genera a partir de ese asset de acciones, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tengo que añadir ahora el soporte para pues la interacción con ese botón o con esa tecla. Entonces, pues de forma muy similar a como hicimos con el movimiento, lo que voy es a crearme también una nueva variable, pero en este caso va a ser de tipo booleano, para saber si ese botón se está pulsando o no, que es lo que, bueno, pues me va a permitir determinar si tengo que correr o no. Vale, entonces, pues vamos a añadir un booleano que le voy a llamar, por ejemplo, aquí is running, con acceso público para lectura y, bueno, acceso privado, ¿no? En cuanto a modificación. Es decir, su valor solo lo puedo modificar directamente desde esta clase. Lógicamente, a partir de lo que se haya hecho con esos controles, ¿no? Bueno, entonces, como ahora leemos la información que nos va a llegar de los dispositivos a través de la clase controls, pues lo que vamos a hacer es suscribirnos a los diversos eventos que se producen cuando se pulsa o se suelta un botón, ¿vale? Entonces, aquí en el awake lo que voy a hacer es, en el caso de que se pulse un botón, bueno, el valor de este parámetro en realidad no lo necesito para nada. Lo que quiero es recibir el evento correspondiente y una vez que lo reciba, lo que voy es establecer el valor de isRunning a true, ¿vale? Para este evento concreto, ¿no? Que es el que se pulsó el botón, ¿vale? Y de forma similar, en el momento en que se libere ese botón, quiero que este booleano pase a false. De esta manera, pues desde otros scripts, como puede ser ese script de player movement, simplemente chequeando el valor de esta variable, de este booleano, de isRunning, puedo saber si se está pulsando el botón o ese botón no está pulsado, ¿vale? Bueno, botón, tecla, lo que sea que está mapeado sobre esa acción, ¿vale? Que, bueno, pues no es esta acción de move, sino que es esa acción que llamamos run. Ya casi se me cuela eso, ¿vale? Bueno, pues vámonos ahora a este otro script de player movement. Voy a añadir aquí otro campo serializado para lo que sería la velocidad cuando estamos corriendo, ¿vale? Es similar a este. Le voy a llamar, pues yo que sé, move running speed o move speed running, da igual, ¿no? Ok. Bueno, entonces tendré que hacer aquí un par de cambios. Primero, en cuanto a la traslación del jugador, lógicamente, pues tendrá que ser más rápida o menos en función de si estamos corriendo o no. ¿Vale? Y lo que voy a tener es que utilizar o bien esta variable o bien esta, ¿no? Cuando hago aquí la traslación. Vale, entonces me puedo crear aquí una variable que se llame float speed y bueno, pues chequeando el estado de ese booleano que acabamos de crear en player input de isRunning, pues mi velocidad va a ser pues este move running speed o ese move speed, ¿vale? Y esto lo vamos a cambiar y ahora será speed. Bueno, con esto estamos ajustando la velocidad de traslación. Ahora lo que tenemos es que modificar la animación que se nos va a disparar. Entonces, bueno, voy a cambiar esto ligeramente. Voy a crearme aquí una variable, por ejemplo, pues esa variable speed o target speed.
¿Que va a depender de qué? Bueno, primero tenemos que saber si nos estamos moviendo o no, ¿vale? Entonces, en función de si este movement es igual o no, ¿vale? A pues ese vector con todos ceros, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el caso de que sea distinto, lo que quiero hacer, pues lógicamente va a ser moverme. Pero ¿cuánto me voy a mover? Pues esto ahora va a depender de cuál es el valor de este booleano is running, ¿no? Bueno, pues un poco como tengo aquí. ¿Vale? Que va a ser 1 o 0,5, dependiendo de si pues estoy, está activado ese botón para correr, pues el target, ¿vale? El valor que quiero establecer aquí en esta variable, en este parámetro del animator, vamos a ponerlo ahí ya, porque así igual lo vemos mejor. Set float, esto era move speed, esto va a ser target speed, aquí teníamos nuestro dump time, que pues teníamos como 0,15, ¿no? Y ese delta time, vale, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, yo quiero determinar cuál es el valor objetivo, el valor target para este parámetro, ¿vale? Y quiero que sea 0, 1 o 0,5, dependiendo de si estoy idle, si estoy parado, con lo cual va a ser 0, de si estoy andando, es decir, no se está pulsando esa tecla de correr, con lo cual quiero que sea 0,5, o si se está pulsando esa tecla, quiero que el valor objetivo, el valor final para este parámetro sea 1, ¿no? El valor que quiero establecer. Entonces, esta variable target de speed, voy a coger el valor, primero voy a chequear, ¿me estoy moviendo? Vale, pues si esto es distinto de 0, ¿vale? Lo cual indica que me estoy moviendo. Lo siguiente que voy a chequear es si estoy corriendo o no. Y en el caso de que esté corriendo, pues el valor de target speed va a ser 1. En el caso de que no esté corriendo, pero si me esté moviendo, va a ser 0,5. Y si no, el otro caso posible es un 0. Bueno, todo esto lo podríamos, lógicamente, en vez de utilizar este operador, podemos hacerlo con if elses, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, digamos que así es un poco más cómodo, ¿no? O hay que escribir menos. Bueno, y en principio con esto debería también estar hecho, ¿no? Pues deberíamos poder pasar de esos estados de idle a andar, a correr, en función de si pulsamos ese botón para correr o no. Bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Y que se nos disparen, lógicamente, esas diferentes animaciones. Vamos a darle un valor a esa velocidad para cuando estamos corriendo. En principio voy a poner pues el doble de la otra, ¿no? 3, esta era 1,5, 3. Bueno, a ver qué tal. Y ejecutamos. Bueno, en principio se me mueve, anda, igual que antes. Vamos a ver qué pasa cuando además pulso esa tecla de Shift. Vale, y vemos cómo se me dispara esa animación de correr. Andando, corriendo. Vale, perfecto. Vamos a probar también con el Gamepad. Vale, entonces cada vez que pulso ese trigger, ¿no? Ese gatillo, pues me pasa a esa animación de correr y me aumenta la velocidad, bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, pues con esto parece que estaría listo. Bueno, pues vamos a finalizar aquí este vídeo, el primero de este proyecto, bueno, en el que estamos tratando estos aspectos relacionados con pues, estos juegos 3D con perspectiva en tercera persona. Vale, en este primero, pues lo que trabajamos un poco fue pues todo lo relacionado con las animaciones de ese modelo, así como pues el movimiento del mismo utilizando este nuevo componente, ¿no? Que no habíamos visto aún, que es el Character Controller.
en la siguiente parte lo que añadiremos será pues el tema de gestión de cámara, ¿no? Es decir, vamos a utilizar CineMachine para añadir una cámara que bueno, siga a nuestro personaje y que bueno, pues se oriente, ¿no? En función de la interacción que realicemos, por ejemplo, con el ratón y que además esa interacción lleve parejo pues la reorientación del propio personaje. Vale, pero bueno, esto lo veremos en la siguiente parte del proyecto. Pues aquí lo dejamos de momento.